Bien, buen día, farmacología grupo C. Vamos a esperar a que los demás terminen su examen y los que tenían pendiente exposición para hoy, por favor. ¿Qué temas ya hemos repasado con ustedes, chicos? Tenemos una semana más de clase. Hemos debido repasar betalactámicos, macrólidos, cloranfenicol. No sé si nos tocaba sulfonamidas o ya lo hemos hecho. Aquí me tocaba exponer. A ver si alguien me responde, por favor. Doc, yo le hablé anoche, no encontré el tema que tenía que exponer, no sé si podría darme un tema. Bien, a ver, vamos a ver, acá tengo de Pamela Guzmán, amoxicilina, Ortega, fluoquinolona, Santibáñez, ¿ustedes? No, ¿qué apellida? Yo soy Rojas. Rojas. Estamos frente a los que son, a ver, puede ser antimicóticos. Ese era. ¿Cuántos? No, creo que no eran antimicóticos. Doctorita, Fabiana creo que expone hoy, me dijo que está terminando de dar el examen y ahorita va a ingresar, por favor. No hay problema. Fabiana, ¿qué apellido era Fabiana? Nava Seoane. Nava. Fabiana. Ella estaba con antimicóticos, no, porque habíamos dividido en dos, ¿no? Los sistémicos y los tópicos. Sí, está con antimicóticos sistémicos. Ya. Entonces, no, Rojas. A ver, ¿qué otro tema? Mi tema, Doc, era uno que se dividía en 3 fármacos y tenía que ver la diferencia, o sea, hacer como un cuadro de diferencia entre los 3, pero... Macrólidos era. Exactamente. Me voy a anotar. Ahora sí. Macrólidos. Es algo cortito, ¿no? Sobre todo el objetivo es que repasen para el examen final. Solo nos queda un tema para avanzar y tenemos 4 o 5 clases todavía. Está bien. Está bien, yo voy a preparar macrólidos entonces. Gracias. De nada. A ver, de nada, entonces eran antimicóticos que no anoté. No sé si estará Guzmán Ortega, Santibáñez, Urra. Presente, Doc. ¿Cuál era su tema? Penicilina. Usted ya lo ha hecho, el de penicilinas. Sí. Ya lo han hecho todos, ¿no es cierto? Amoxicilina también, no recuerdo, la verdad, son tantos grupos, chicos. Pero yo creo que ya hemos repasado, porque con todos los grupos ya hemos repasado, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? ¿Qué dudas tienen? De algún parcial, del primero, del segundo parcial, de gastrointestinal, a ver quién quiere comentar algo. ¿Qué patologías se pueden tratar? ¿Qué patologías gastrointestinales? ¿Mm? A ver, estreñimiento, ¿cómo tratarían? O úlcera péptica, por Helicobacter pylori, que es el más frecuente, por AINES. ¿Por qué se está desencadenando esta alteración, podemos decir, de equilibrio a nivel de la mucosa gástrica? De ahí que en fisiopatología, ¿no? Ustedes saben de que existen mecanismos agresores y mecanismos protectores, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos protectores? La mucosa, el bicarbonato. Ya, a nivel de la mucosa se va a producir entonces liberación de bicarbonato. ¿Qué más? ¿Quién es el responsable? ¿Qué células participan de ello?
¿Mm? Chicos, ¿tendrá que ver algo las células parietales en proteger, en agredir? ¿Qué opinan? ¿De qué se encargan las células parietales? ¿De secretar ácido clorhídrico? De secretar ácido clorhídrico. Muy bien. ¿Será que solamente vamos a ver una úlcera péptica por la secreción exagerada de ácido gástrico, o es que también este ácido gástrico nos va a desencadenar algún efecto fisiológico protector? Desencadena, ¿no?, un mecanismo de protección, evita la sobreproliferación, mantiene lo que es esa flora a nivel gastrointestinal, ¿no? Decías la secreción de bicarbonato, sí, porque este va a tratar de equilibrar el pH, ¿no? Pero ¿qué otra cosa más pudiese proteger? Si no hay flujo sanguíneo, no hay mecanismo de protección, también no hay funcionalidad de lo que son las células y el tejido. ¿Quién protege a lo que es la mucosa gástrica? ¿Mm? Y más que en la superficie de la mucosa gástrica, chicos. Células G. Células E. Pero ¿será que ellas van a desencadenar la protección? Más que células es la secreción de moco, ¿no es cierto? Esa secreción de moco lo que desencadena es un proceso, diríamos, de aislamiento, de protección, no hay otra palabra. Además, también tenemos a la liberación de lo que son las prostaglandinas, que estarían dadas por lo que es el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Pero en este caso, cuando se altera este equilibrio a través de todos, o la disminución, porque no, de esos mecanismos protectores, posiblemente pudiese ser de forma secundaria los AINES, habíamos dicho, o a la presencia con mayor frecuencia del Helicobacter pylori, es que va a desencadenarse, se van a desencadenar o evidenciar las úlceras, ¿no? Y toda la signosintomatología que pudiese cursar el paciente. Entonces, podemos hasta iniciar, decíamos, ¿no?, desde una simple pirosis, ulceración y otras manifestaciones. Si ustedes estuviesen frente a un paciente por úlcera por Helicobacter pylori, ¿cuál sería la signosintomatología? ¿Cuál es el cuadro del paciente? ¿Qué les va a comentar? ¿Pirosis? Ya, pirosis. ¿Qué más? Tal vez algún antecedente, que come en la calle, que hace, o por qué no, incluso sea un poquito relacionado, no de, claro, de forma específica, si es el Helicobacter pylori, mala manipulación de los alimentos, comer en lugares no adecuados, o sustancias como el café, la cafeína en concentraciones elevadas nos pueden desencadenar algún daño en relación a la pirosis, ¿no es cierto? Pero si estuviésemos frente a ese malestar, para ir degradando de menos a más lo que son los esquemas terapéuticos, en una acidez, ¿de qué tipo de fármacos podrían ustedes optar? Los antiácidos, entonces, en todo caso. ¿Cuáles son esos fármacos antiácidos de venta libre, ¿no?, en las farmacias, en las tiendas de barrio? Y de ahí, ¿qué función cumplen? ¿Cuáles serán los efectos colaterales de ellos? Vayan revisando sus apuntes, sus resúmenes. ¿Bicarbonato de sodio? Ya, el bicarbonato de sodio. Tenemos también al otro, al carbonato de calcio, ¿no es cierto? ¿Y a quiénes más? Había uno que les podía desencadenar como efecto colateral diarrea y el otro estreñimiento. ¿Se acuerdan?
o tal vez distensión abdominal como efecto colateral, o por qué no en algún momento una insuficiencia renal debido al uso indiscriminado. ¿Cuál es el que pudiese desencadenar una alteración renal? O, bueno, alteración renal, porque si les digo el otro, ya. ¿Se acuerdan del síndrome álcali-leche? Cuando había esa interacción con el calcio, con productos lácteos. ¿El carbonato de calcio, doctora? Carbonato de calcio, muy bien, el carbonato de calcio. ¿Y qué me pueden decir? Pues el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, son otros dos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tienen que hacer es antiácidos. ¿Quiénes son considerados antiácidos? ¿Cuál será el mecanismo de acción? Y por ende, a la larga, el uso prolongado, ¿qué me puede desencadenar? ¿Será que esos me servirán para un tratamiento por Helicobacter pylori? ¿Serán tan potentes? Entonces, de acuerdo a ello, decíamos que los antiácidos se limitaban, ¿no?, para estos cuadros cortos, limitados, y por ello habíamos clasificado a 3 grupos de fármacos como los que iban a ejercer su efecto a nivel gastrointestinal. El segundo grupo, ¿a quién corresponde? ¿Mm? Después de los antiácidos un poco más potentes, ¿quiénes eran? Hemos llevado en fármaco 1 y acá otra vez hemos vuelto a recordarlos. Antagonistas. Exacto, los antagonistas H2. ¿Por qué los anti-H2? ¿Cuál será la diferencia entre los anti-H1 en relación a ver a la aplicación y efecto? Recordemos. ¿Cuál era la diferencia con los anti-H1 y 2? ¿Para qué servirán los anti-H1? Pues ya, si no recuerdan, bueno, pues los anti-H2, que es el objetivo de repasar. ¿Quiénes son los anti-H2? No creo que no sepan. Cimetidina, ranitidina, nisatidina y famotidina. Muy bien. Ellos, ¿no es cierto? ¿Qué características entonces tienen? ¿Cuál será el mecanismo de acción? Ya dice el nombre del grupo de fármaco. Pero ¿de qué manera van a desencadenar ese mecanismo de acción? Bloquear la liberación de histamina. A ver, eso sería pero histamina, ya podemos ir. Esta histamina va a tener cuántos tipos de receptores? Porque les decía, no, dependiendo del lugar del receptor va a ejercer el X efecto. Por eso les preguntaba cuál es la diferencia del antagonista H1 y el antagonista H2. Y eso ya deberían saber, ¿no? Estamos en un examen final. Inhiben el receptor. ¿Pero qué se va a lograr? ¿De qué manera? ¿El efecto antagónico de qué tipo? ¿Qué estudiamos de efecto antagónico? ¿Cuáles son esos tipos de efecto de antagonismo? Competitivo, por eso no son tan potentes, ¿no? Porque decíamos que el efecto antagónico competitivo es superado por mayor cantidad de fármaco agonista. Entonces no va a tener un efecto muy potente. ¿Y por qué en H2, en el receptor H2? A ver, estoy con 22. ¿Quién sabe algo? Basta que uno diga una palabra, el otro colabora y así se arma la respuesta. ¿Por qué específicamente anti-H2? ¿Dónde se encuentra el H2? A nivel gástrico.
Claro, a nivel gástrico. Bien, entonces, ¿cuál será la función de estos fármacos? Decíamos, inhiben de forma competitiva, ¿no?, el receptor H2 a nivel gástrico, dijo su compañera. ¿Por qué? ¿Qué tenemos a nivel gástrico? La célula parietal, porque esa es la célula que está secretando lo que es el ácido gástrico, ¿no es cierto? Pero acá ya también podemos aprovechar la diferencia con los IBP, ¿no? ¿Por qué? Porque los anti-H2 van a suprimir sobre todo la secreción basal de ácido gástrico. ¿Y a qué nos referíamos con basal? Esa secreción, digamos, un poco leve, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles serán las indicaciones? ¿Cuáles serán las dosis de los anti-H2? Ustedes también ya tienen eso. La cimetidina, la ranitidina, nisatidina, famotidina, porque nadie me ha dicho, yo solamente creo que me dijeron cimetidina, no sé. La cimetidina, que es la que más se administra, tienen que dominar dosis. A ver, ¿cuál es la dosis de la cimetidina? De 400 a 800 miligramos, doctora. Muy bien, de 400 a 800 miligramos. Y dependerá, ¿no?, de la patología, de la intensidad del cuadro, para poder administrar una dosis de 400 o de 800 miligramos, ¿es cierto? Y de la ranitidina, recuerden que la ranitidina y la nisatidina tenían la misma dosis. ¿De cuánto? Y teníamos luego 50, doctora. Muy bien, 150. Y en el caso de la famotidina, una dosis mucho menor, ¿no es cierto? ¿De cuánto era? 20, doctora. De 20 miligramos. Entonces ya ustedes van a poder realizar sus recetarios, ¿no? Ya saben el fármaco, la dosis. ¿Y por cuánto tiempo? Dependerá el tiempo de la duración del tratamiento de la patología. Y acá ingresa lo que son las aplicaciones clínicas, ¿no es cierto? De menos a más, o como ustedes lo enuncien, cuáles serán las aplicaciones, las posibles aplicaciones clínicas. Úlcera péptica. Úlcera péptica, muy bien. Ahora, por ejemplo, en úlcera péptica ya dijimos la más frecuente por el Helicobacter pylori, ¿no? Otra manifestación, o la otra sería por los AINES, ¿no? ¿Qué más? Reflujos gastroesofágicos, doctor. Reflujo, muy bien. Reflujo gastroesofágico, ¿no? Y en el reflujo hasta se pueden utilizar los antiácidos, los anti-H2, ¿no? ¿Cada cuánto se van a dar? ¿Recuerdan cuánto tiempo podría durar el tratamiento en una úlcera, en un reflujo? O también, ¿cuál será la otra indicación? 6 a 8 semanas, doctora, podría ser. 6 a 8 semanas, sí. O también una dispepsia, ¿no? Ese malestar, esa pirosis, que no tiene ese origen de generar esa lesión ulcerosa todavía en la mucosa, es algo transitorio, algo no muy grave. ¿Qué más? ¿Qué otra indicación? Vean sus resúmenes. Para la prevención de hemorragia, ¿no? Por gastritis que está relacionada con el estrés. Evitar hemorragias, en otras palabras, ¿no es cierto? Esas son las aplicaciones clínicas. Ahora, por ejemplo, en el caso de la úlcera péptica por el Helicobacter pylori, debido a que los IBP son más potentes, bueno, la mayoría utilizará o indicará lo que son los IBP, ¿no? Pero también pueden utilizar estos anti-H2. Dependiendo del tiempo de administración y de la dosis, es que se pueden presentar los efectos colaterales. ¿Cuáles serán esos efectos colaterales que puedan presentar esos anti-H2? Y veíamos de que uno más que los otros podía desencadenar
ciertas situaciones, ¿no? O en general que pudiese desencadenarse. Porque no, estos anti-H2, dependiendo también de la situación, se pueden administrar por intravenosa, ¿no es cierto? Entonces habrá mayor concentración de estos fármacos a nivel sistémico y podrán generar, por ejemplo, ¿qué cuadro? Con la cimetidina puede generar alucinaciones, doctora, agitación, por ejemplo. Ya, muy bien. ¿Qué más? Y luego, si se administran de forma prolongada, podría ser lo que es impotencia en los hombres. Impotencia en los Y varones, ginecomastia. ya. Ginecomastia. ¿Qué más decíamos también? El hecho de que esos atraviesen la barrera fetoplacentaria y pudiesen desencadenar algún daño en el feto, por eso estaba contraindicado en las pacientes embarazadas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Pueden generar una alteración a nivel cardíaco, una bradicardia, pero no de forma importante, ¿no? Porque sabemos de que dependiendo de la patología, el tratamiento va a ser limitado, ¿sí? A ver, los IBP. ¿Quiénes son los IBP? IBP, ¿qué es IBP? Inhibidores de la bomba de protones, doctora. Inhibidores de la bomba de protones. ¿Quiénes serán esos inhibidores de la bomba de protones? El omeprazol, Omeprazol es el más frecuente, ¿no? Omeprazol. ¿Cuáles serán los otros? Unos 5 creo que hay. 5, 6. A ver, ¿dónde están los otros chicos? Lansoprazol, ¿Ya? prosol, Omeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, ¿no es cierto? ¿Y cuál será el mecanismo de acción entonces de eso? Porque se supone que los mecanismos de acción a medida que se van encontrando y sintetizando, elaborando nuevos fármacos, tendrán algunas ventajas en relación al efecto terapéutico o tal vez algún efecto adverso un poco más intenso. A ver, coméntenme sobre ello. O de las dosis también. En caso de omeprazol, doc, inhibiría lo que es la enzima de hidrógeno y potasio ATPasa para la bomba de protones. ¿Ya? ¿Cuál será la dosis? Todos son, ¿no?, inhibidores de la bomba de protones, los IBP. ¿No? Porque sabemos de que, porque hay bomba de protones, porque necesitamos esta bomba para, en fisiopatía también han debido ver, ¿no?, todos esos intercambios, donde al final de cuentas se va a secretar el hidrógeno y el cloro, ácido clorhídrico, ¿no? Y esto es lo que se está inhibiendo con los IBP, porque ya decían ustedes de que los anti-H2 simplemente van a actuar inhibiendo lo que es la unión de la histamina sobre el receptor H2 a nivel de la célula parietal, ¿no? ¿Cuál será la dosis del omeprazol? 20 a 40 miligramos, 20 doctor. a 40. Muy bien, 20 a 40. ¿Cada cuánto se podrá administrar? 24 horas, doctora. Cada 24 horas, o dependerá, ¿no es cierto?, de la situación, de la patología. En algunas situaciones cada 12 horas. La dosis de los otros 20 a 40, ¿quién más tenía? El esomeprazol, cada 24 horas, ¿no? Lansoprazol, bueno, hay que aprender, ¿no?, las dosis de alguna manera. LAN tiene 3 letras, entonces 30 miligramos cada 24 horas, ¿no? O el dexlansoprazol, duplica de 30 a 60 miligramos. El pantoprazol también se puede administrar 40 miligramos cada 24, el rabeprazol 20 cada 24, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el mecanismo de acción? Mientras pienso un ratito, me van a esperar, chicos. Diferencias del mecanismo de acción y la potencia de los IBP con los anti-H2.
¿Quién me va a dar la respuesta, chicos? ¿Nadie? Callares. De acuerdo a la potencia, sería que los inhibidores de bomba de protones son más potentes, ya que inhiben el 90-98% el ácido clorhídrico, doctora, y los antihistamínicos serían un 60-70% más. Ya, entonces vemos que es más potente. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien quiere opinar? Que la Inhibidores a ver, reversibles, doctora. perdón, otra vez, por favor. Los inhibidores de la bomba de protones son inhibidores, pero irreversibles. Ya, exacto, irreversibles. Por eso también la diferencia, la mayor potencia. No se ven muy afectados en relación a la biodisponibilidad, decía, con la presencia de los alimentos, ¿no? A diferencia de lo que era el anti-H2 que me decía, inhibe la secreción basal de lo que es el de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver. Habrá a ver las aplicaciones clínicas y los efectos colaterales. Las aplicaciones clínicas son similares, ¿no es cierto? Entonces, las aplicaciones nuevamente serán reflujo gastroesofágico, el tratamiento de una úlcera péptica, y acá también entra lo que es la úlcera péptica, ¿no? Hace más énfasis en la que se desencadena por el Helicobacter pylori. Aquí habíamos resaltado, en este caso, 2 esquemas de tratamiento, ¿no? ¿Y cuáles son estos esquemas de tratamiento? Uy. De hecho, De 14 días, ¿no? Muy bien. El esquema de 14 días. O el tratamiento, ¿cuál es el otro nombre? Triple. Muy bien. Entonces, en este tratamiento triple, ¿qué fármacos se van a utilizar? ¿Qué antibióticos? Porque tenemos que erradicar al Helicobacter pylori. Y esto, ¿no? Por ejemplo, tomar en cuenta de que una vez que se concluye el tratamiento, eso no quiere decir que el paciente no vuelva a recibir la patología, ¿no? Normalmente vuelva a recibir, ¿no? A ver, ¿quiénes son estos antibióticos? Y vamos a aprovechar de que me diga el antibiótico y el grupo al que corresponde, y dosis más, ¿no? La claritromicina, doctora, de Ya, una dosis de 500 miligramos cada 12 horas. muy bien. La claritro me dijo, ¿no? ¿A qué grupo pertenece la claritro? Es un macrólido. Ya, También está la amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, o también se puede sustituir con metronidazol. ya. Grupo al que corresponde. La amoxicilina, ¿a qué grupo corresponderá? Está muy bien. Otra persona, a ver quién quiere participar. Aminopenicilina. Muy bien, aminopenicilinas. ¿Y las aminopenicilinas dónde ingresan? Beta-lactámicos. Ya. Antes de llegar hasta la corona, hasta beta-lactámicos, son penicilinas Penicilinas de amplio espectro. de amplio espectro, ¿no? Muy bien. Y metronidazol es lo último que hemos estado avanzando, ¿no? Metronidazol. ¿Cuál será la dosis de ambos? La amoxicilina era 1 gramo cada 12, ¿no? El metronidazol. Es 500 miligramos cada bolsa. 500 miligramos, al igual que la claritromicina, ¿no es cierto? Entonces, la claritromicina y el metronidazol en algunas situaciones se pueden administrar en dosis de 500 cada 12 horas. ¿Cuánto va a durar el tratamiento? 15. ¿Pero qué más se puede realizar?
¿Cómo se puede respaldar la cicatrización y la remisión? ¿No? O ahí ya terminó todo. Bueno, he visto que existen tratamientos que concluyen y dejan como finalizado cuando el paciente toma lo que es cumple con el tratamiento de los 14 días, ¿no? Pero nos sugieren que se debe continuar, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Con el inhibidor de la bomba de protones, doctora? Exacto. Cualquiera de los inhibidores, o bueno, el omeprazol también si quieren. ¿Por cuánto tiempo? De 4 a 6 semanas. De 4 a 6 semanas, y eso nos dice de que nos va a garantizar la remisión o la cicatrización de las úlceras, ¿cierto? Va a permitir que el mismo tejido cicatrice al disminuir la secreción de ácido gástrico, ¿no? Bien. Otras indicaciones, también acá se puede prevenir, ¿no? Las hemorragias, las úlceras por estrés, o aquella dispepsia transitoria, la no ulcerosa. ¿Por qué no también hablar de las úlceras desencadenadas por los AINES? Decíamos evitar las hemorragias, ¿no? Hemorragias, bueno, que estaban relacionadas con ese estrés al que estaba sometido el posible paciente en terapia intensiva, ¿no? O en dosis mayores, ¿se acuerdan para qué estaba indicada? ¿Y para qué patología? ¿Qué es lo que está haciendo el IBP? Inhibir la secreción de ácido. Entonces, ¿qué patología más se pudiese presentar? Los gastrinomas, ¿no es cierto? Una hipersecreción de ácido gástrico. Y en estos casos, ¿se acuerdan que la dosis del omeprazol variaba? Al existir esta hipersecreción o el hecho de que sea mayor esta concentración de ácido, entonces se cambiaba la dosis de 20 hasta qué parámetros. ¿De 60 a 120, doctora? ¿Podría ser? De 60 a 120. Pero, sin embargo, ¿qué efectos adversos nos pueden desencadenar los IBP? Se los ha clasificado, ¿no? Dependiendo del tiempo de ingesta. O como los más comunes. Ustedes ya saben cuáles son los más comunes. ¿Cuáles son, pues, chicos? Los gastrointestinales pueden ser, ¿no es cierto? Diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal, cefalea, ¿no? A ver, busquen cuáles son los otros efectos colaterales. Menor absorción de minerales. Ya, puede ser. ¿Y eso aquí nos va a conllevar? Si habría una menor absorción del calcio a la fractura de cadera. Muy bien. O también hemos visto en farmacología otro tema, hemos hablado del factor intrínseco y el factor extrínseco, ¿no? ¿Quién llegaría a ser el factor extrínseco? ¿La B12, doctora? La vitamina B12, entonces esta vitamina B12 como factor intrínseco tiene que interactuar, decíamos, con el factor intrínseco, y si está dañada nuestra célula parietal por esa inhibición prolongada por los IBP, entonces vamos a presentar una anemia, ¿no? Un déficit de vitamina B12, ¿sí? Un déficit nutricional. Hoy su compañera decía que el paciente esté expuesto a fractura, ¿no? Ósea, por esa osteoporosis que pudiese presentar peor de mujeres, ¿no? Que hayan tenido una multiparidad. O hipomagnesemia también. ¿Qué más? Infecciones a nivel, ¿dónde más?
respiratorio y a nivel intestinal, ¿no es cierto? Porque ya saben ustedes que como mecanismo de protección el ácido gástrico evita la sobreproliferación a nivel intestinal, por ejemplo, a nivel estómago, ¿no? Y eso pudiese entonces repercutirnos desde el nivel respiratorio. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Algo más? Aumento de la gastrina, doctora. Muy bien, el aumento de la gastrina, ¿no? De forma secundaria, bueno, pues ese proceso inhibitorio de los IBP, ¿sí? ¿Algo más? Atrofia de las glándulas, ¿no? Por último, también una metaplasia, ¿sí? Al inicio estábamos hablando de los antiácidos, para aquellos cuadros un poco más leves. Y vamos a ver de que existe otro grupo de los fármacos protectores de la mucosa. Entonces, ¿quiénes serán estos fármacos protectores de la mucosa? ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Revisen. ¿Forman una película, doctora? ¿Cómo decir un...? Forman una película, se adhieren, una especie de gel, decíamos, ¿no? Recubren la úlcera. ¿Ya? ¿Y quiénes serán? ¿Sucralfato? El sucralfato, ¿no? Y ese es el mecanismo de acción del sucralfato, adherirse a la superficie, ¿no? A ver, otro. Hemos hablado de mecanismos de protección y mencionamos a quién. ¿Al misoprostol? Ya, el misoprostol. Muy bien. ¿El misoprostol qué va a hacer? ¿Cuál será el mecanismo de acción? ¿Cuál es la importancia? Inhibir el ácido y proteger la mucosa. Estimula la secreción de moco y bicarbonato y mejora el flujo sanguíneo. Exacto, ¿no? Estimulan la secreción de moco, estimulan la secreción de bicarbonato y mejoran el flujo sanguíneo, lo que comentamos al inicio, ¿no? Esa es la función del misoprostol. Pero sabemos de que el misoprostol tiene también otros efectos y de ahí es que podemos más bien mencionarlos como efectos colaterales, ¿no? ¿Cuál sería el uso del misoprostol? Doctora, lo utilizan para inducir a un aborto. Ya, entonces este genera una contracción a nivel uterino, ¿no? Y sabemos de que dependiendo de la dosis este va a desencadenar un movimiento a nivel de útero, una contracción o también esa aplicación que mencionaba su compañero, aborto, ¿no? Y es más, ¿no? Pacientes llegan a consulta mencionando que han ingerido hasta 2, 3 tabletas y que otra la han administrado de forma local, ¿no? Otro protector de mucosa. Y acá con este grupo de fármacos tenemos o tenemos dos esquemas de tratamiento contra el Helicobacter pylori. ¿De quién estamos hablando? De los derivados del bismuto,
¿no es cierto? ¿Qué habíamos dicho de los derivados del bismuto? Y acá ya dice, ¿no? Efecto protector. Efecto, a ver, Actividad antimicrobiana. antimicrobiana. Exacto, entonces no se olviden de eso. ¿No? Incluso decíamos se puede utilizar para tratar la diarrea del viajero. ¿No? Protege contra contra el ácido gástrico. Y si hablamos del tratamiento contra el Helicobacter pylori, ¿cuál será el esquema? Bueno, eso irán a repasar, ¿no? Hay 2 esquemas de tratamiento, conjugados, combinados. Eso en relación a lo que es tratamiento de úlcera péptica o de gastritis. Pero tenemos fármacos que van a inhibir el movimiento peristáltico, que van a estimular el movimiento peristáltico, antieméticos, ¿no es cierto? Fármacos que van a ser utilizados contra el síndrome de intestino irritable, contra, no sé si dije estreñimiento o contra lo que es los cálculos a nivel de la vesícula biliar. Si hablamos de aquellos fármacos que estimulan el movimiento peristáltico, ¿qué puede estar desencadenando esa falla del movimiento peristáltico? A ver, apliquen su fisiopatología. En el segundo parcial andado. Obstrucción. Ya, puede ser obstrucción. ¿Por qué? ¿Por qué se puede obstruir el tubo digestivo? Por un estreñimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué más? Y ahí eran las causas intrínsecas, extrínsecas, ¿no? Pueden ser alteraciones a nivel de lo que es el sistema nervioso autónomo. ¿Quién estaría fallando en este caso? ¿El simpático? ¿El parasimpático, doctora. Parasimpático, no hay movimiento peristáltico, dependerá del tipo de alimentación que tenga el paciente, ausencia de fibras, impactación secundario a patologías, ¿por qué no ya? Un megacolon chagásico o a ver, ¿qué más? Un Hirschsprung, ¿no es cierto? Megacolon congénito, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿qué fármacos se pueden utilizar? ¿Qué tenemos que hacer aquí en este caso? Ya han recordado lo que les he comentado algo de la fisiología y fisiopatología, etiologías. ¿Qué debemos de hacer? Hay una ausencia del movimiento peristáltico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Estimular ese movimiento. ¿Con qué? Con uso de los fármacos procinéticos. O existirán fármacos, a ver cuáles más, chicos. Los laxantes. La eritromicina también podría. La eritromicina también. A ver, hablemos de la eritromicina, que es chiquitito. ¿Qué va a desencadenar la eritromicina? Estimulaba la motilina. A la motilina, muy bien. Y si yo les digo metoclopramida, domperidona, ¿cuál va a ser el mecanismo de esto? Asocien con lo que les dije, sistema colinérgico, adrenérgico, domperidona. ¿A qué grupo pertenecerá la domperidona? La metoclopramida. Nada. Antagonistas de la dopamina, domperidona. La dopamina, ¿a qué sistema pertenece? Simpático.
¿Qué hace el simpático en el movimiento peristáltico? Inhibe el movimiento peristáltico. Por ende, debo de inhibir a esta dopamina, ¿no? Porque la dopamina es la que está, al inhibir la dopamina, voy a hacer de que el otro sistema permanezca o se presente, el sistema colinérgico. Entonces, por ello es que estos fármacos son considerados como procinéticos, que estimulan ese peristaltismo. Entonces, ¿qué situaciones qué patologías, cuáles serán las aplicaciones clínicas ya como patologías y estreñimiento, ¿no? Pero ¿cuándo hay? ¿O será que solamente a nivel intestinal? Cuando el movimiento peristáltico se va a desencadenar de manera distal. Y esto me va a servir, por ejemplo, para evitar un reflujo gastroesofágico, ¿no? O también prevención del vómito, porque sabemos de que en el vómito hay una relajación del esfínter y hay un movimiento anómalo retrógrado. ¿Y qué es lo que está haciendo la metoclopramida estimulando el movimiento peristáltico a nivel distal, ¿no? Porque está actuando lo que es la acetilcolina. ¿Sí? ¿Se comprende, no es cierto? ¿Qué efectos colaterales? Vayan a sus resúmenes, chicos, o a sus libros, no sé. Pueden afectar el sistema nervioso central, ¿no? Entonces podrán presentar insomnio, ansiedad, inquietud o somnolencia. También esos pueden desencadenar ginecomastia, galactorrea, que habíamos comparado también con los efectos colaterales de los anti-H2, ¿no es cierto? ¿Cuántos tipos de laxantes conocen? ¿Cuántos grupos hemos estudiado? ¿Laxantes osmóticos, doctora? Ya, los laxantes osmóticos. ¿Qué están haciendo esos laxantes osmóticos? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Aumentan lo que es el líquido a nivel del intestino. Ya, lo mantienen dentro del lumen, ¿no es cierto? Bien, ¿y quiénes son ellos? Aumentan el volumen de las heces y serán laxantes osmóticos. El hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio, que hemos mencionado, ¿no? Como la leche de magnesia. Otro, magnesio, el otro será el sorbitol, la lactulosa, ¿no? El fosfato de sodio. ¿No es cierto? Sí, a grosso modo de ellos. Y a este mismo grupo pertenecía lo que era el polietilenglicol. Y el polietilenglicol, ¿qué características tenía? ¿Para qué servía? Para la limpieza colónica. Para la limpieza colónica. Y bueno, pues habían características de el fosfato de sodio, por ejemplo, y el nombre les dice, ¿no? Fosfato de sodio, que puede desencadenar como efecto colateral. ¿Arritmias, doctora? Arritmias, alteración a nivel renal, porque esa se podía precipitar, ¿no? Hay un intercambio con lo que era el sodio-calcio y se precipitaban y se formaban, bueno, pues cálculos, por ejemplo, ¿no? Polietilenglicol sería el otro. ¿Qué más? A ver. Esos son los laxantes osmóticos. Entonces siempre recuerden la clasificación. Es osmótico, es un formador de masa, es un laxante estimulante. A ver, ¿quiénes son los formadores de masa? ¿Cómo los hemos clasificado?
como naturales, yo nomás estoy hablando, chicos, y sintéticos, ¿cierto? A ver, los otros eran los laxantes estimulantes. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Quiénes son? Doc, serían los antiácidos, la dioxina, la nitrofurantoína y ¿Laxantes estimulantes? no. El aloe, doctora, por ejemplo, que son derivados de la antraquinona. El aloe. Ya, puede ser. ¿Qué más? A ver, ¿qué más saben de los laxantes? Induce movimientos intestinales, doctora, al estimular el sistema nervioso entérico. Ya. Entonces, ¿qué? Ahí está, ¿no? Lo importante. Si estos de forma sintética van a estimular el sistema parasimpático, entonces se dice, ¿no? De que este sistema parasimpático va a depender, se va a acostumbrar a recibir de forma exógena. Y de ahí que pudiesen estar relacionados con el efecto colateral, donde pudiese incluso, ¿no? Se dice, ¿no? Desencadenar una atonía o una destrucción de lo que eran las fibras mientéricas y empeorar la situación, ¿cierto? A ver, ¿qué más? Los antidiarreicos, a ver, ¿qué podemos decir los antidiarreicos? Lo opuesto. ¿A quién tenemos acá? ¿A la loperamida? Loperamida, muy bien. ¿Cuál será el mecanismo de acción de la loperamida? ¿Inhibe los nervios mientéricos, doctora? Ya, pero porque ya es un opioide, ¿no es cierto? Que va a actuar a nivel, que es a nivel central también. ¿No? Sabemos de que a nivel central tenemos los núcleos, los receptores. ¿Qué más? Antidiarreicos, antiestreñimiento. ¿Qué patología más tenemos? Síndrome de intestino irritable. Depende, ¿no es cierto? Para eso hay que saber qué es el síndrome de intestino irritable. ¿Qué será? ¿Cuál es la característica del intestino irritable? Que puede cursar con diarreas y con estrés. Entonces dependerá el tratamiento de cuál sea el cuadro del paciente, ¿no? Para que ustedes administren los fármacos que ya hemos mencionado. Si es para diarrea, bueno, loperamida. Si es para contra el estreñimiento, sabemos de que de forma natural podemos modificar la alimentación o hemos visto de que también existen reblandecedores, ¿no? O el uso de los laxantes, ¿sí? Si el paciente estuviese cursando con un dolor de tipo espasmódico, ¿quién es el que me está causando ese dolor espasmódico? ¿Qué sistema? El colinérico, pues, ustedes mismos decían, Parasimpático. exacto, el movimiento peristáltico, el colinérico o parasimpático. Entonces, ¿quién es el fármaco? ¿Escopolamina, doctora, podría ser? Ya, pero
También lo malo de la escopolamina es que tenemos otros efectos, ¿no? En cierta proporción a nivel del sistema nervioso central. Hay otros. La diciclomina y ociamina. Muy bien, la diciclomina y la iosiamina. ¿Ya? ¿Qué más? Creo que, a ver, ¿qué más? De estreñimiento. Vómito. Antieméticos. ¿Quiénes son los antieméticos? ¿Qué fármacos son? ¿Cómo van a actuar? ¿A qué nivel? Y eso hemos avanzado en fármaco 1 también. ¿El alocetrón, doctora? Muy bien. Toda esa gama, ¿no? Ondansetron, dolasetron, granisetron, palonosetron. ¿Y a qué grupo pertenecen estos fármacos? ¿Antagonista de los receptores HT3 de la serotonina? Exacto. Entonces estarán actuando a nivel central, ¿no? Más. ¿Y en qué situaciones se pudiese presentar lo que es el vómito? Patológica. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, el vómito, si ustedes recuerdan, les decía, depende, ¿no? Si vamos a utilizar un agonista, un antagonista, depende del a nivel central o a nivel periférico. O cuando va a presentar el paciente náuseas, vómito, después de una quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Una quimioterapia, radioterapia, ¿sí? En esas situaciones. O bueno, pues también pueden existir algunos lactantes que tengan un reflujo y que digamos, se agrave con vómitos repetitivos, y en este caso también pudiésemos utilizar. ¿Qué más tenemos, chicos? Creo que esto nomás es lo de gastrointestinal. ¿Algo más que recuerden? O en el caso de lo que son las patologías, y esto sí recuerdo que les he mencionado, las patologías autoinmunes, ¿no? ¿Cuál es autoinmune? ¿Qué patología hay autoinmune a nivel gastrointestinal? La colitis ulcerosa, doctora, y la enfermedad de Crohn. Muy bien, la enfermedad de Crohn. Entonces, ¿cómo podemos tratar? A grosso modo estamos repasando, ¿no? Habrán otros fármacos, otros grupos. En estas patologías hay un proceso inflamatorio, entonces, si es una patología autoinmune, lo que ahí, bueno, en fisiopatía ya se ha avanzado, ya han debido avanzar lupus, ¿no es cierto? Han avanzado lupus, esa es otra patología autoinmune, donde solamente donde hay autoanticuerpos, y lo único que se puede hacer es inhibir ese proceso inflamatorio. ¿Con qué? Corticoides. Con corticoides. Entonces los corticoides acá también se podrán utilizar. Por ejemplo, ¿qué corticoides? Recuerdan. Dexametasona, doctora. Dexametasona. Prednisona. Prednisona, prednisolona, ¿cierto? Dependerá, ¿no? de la vida media, ¿cierto? Se administrará por vía oral de preferencia, o dependerá de la situación, bueno, en el caso de lupus, ¿no? Depende de las etapas. ¿Qué otros más conocen como inmunosupresores? Azatioprina, 6-mercaptopurina, los que van a inhibir el factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto? Y esto de los inhibidores del factor de necrosis tumoral en asma. ¿Quiénes son?
adalimumab. ¿Y cuáles serán los otros? A ver, revisen, chicos. Adalimumab, infliximab, certolizumab, ¿no es cierto? Y para la litiasis biliaria, por último. El ursodiol. El ursodiol. Creo que con eso habíamos concluido el tema de gastrointestinal, ¿no? Las varias patologías que se han mencionado. ¿Quiénes tenían que exponer? Para seguir repasando. Yo, doc. ¿Ya? ¿Usted qué temita es? Antimicóticos sistémicos. ¿Usted es nada? Sí, doc. Ya, entonces el antimicótico. Poner subir sus diapositivas, por favor. Ya, doc. ¿Se ve, doc? Todavía. Ahora sí. Ya. Entonces, buenos días, doc. Buenos días, chicos. Yo voy a hacer un breve repaso de lo que serían los antimicóticos sistémicos. Y voy a empezar diciendo que esta clase de medicamentos se utiliza para infecciones por hongos y también para algunas cándidas. Y que el primer medicamento, digamos, que ha aparecido ha sido la anfotericina B. Antes era el único y luego posteriormente han aparecido los azoles y las equinocándidas. No voy a hablar de todos, pero sí de los más importantes, por así decirlo, aquí. Como para recordar, entonces, la anfotericina B, el mecanismo de acción que tiene esta anfotericina B es que va a formar poros en las membranas de los hongos que van a contener ergosterol y no así en los que tengan colesterol. Cuando se forman estos poros, lo que pasa es que el poro va a permitir la fuga de iones y macromoléculas y esto va a conducir a la muerte celular, entonces muere. Tiene amplio espectro de acción, perdón, y es especialmente para la candidiasis sistémica y localizada. Se utiliza para infecciones por Cryptococcus, Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides y Aspergillus. Es intravenoso y también para uso sistémico. Hay toxicidad, tiene reacciones a la infusión y la dosis intravenosa va a ser de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo. La flucitocina va a interferir con la síntesis del ADN y del ARN en los hongos. Es sinérgico con la anfotericina, va a generar lo que va a ser una toxicidad sistémica en el huésped y es utilizado para infecciones por Cryptococcus y cromoblastomicosis. Es de administración oral y de excreción renal y lo que va a producir cuando existe toxicidad es mielosupresión. En Estados Unidos he leído que existe lo que es las pastillas, digamos, para la administración oral y la dosis es de 100 miligramos por kilogramo. El ketoconazol es lo que va a hacer como mecanismo de acción es bloquear las enzimas P450 fúngicas e interfiere con el colesterol. Su espectro es amplio, pero su toxicidad restringe el uso tópico. Este medicamento ya no se usa mucho porque es demasiado tóxico y puede administrarse de manera oral o tópica. Interfiere con la síntesis de la hormona tiroidea. El itraconazol igual va a bloquear las enzimas P450 fúngicas y también va a interferir con la síntesis de ergosterol. Es mucho más selectivo que el ketoconazol. Tiene amplio espectro y es utilizado para infecciones, para cándida, para Cryptococcus, para blastomicosis, coccidioides y también para histoplasmosis. Puede ser oral, también puede ser de manera intravenosa y va a durar 1 a 2 días. El itraconazol tiene también lo que sería una entrada deficiente en el sistema nervioso central. Tiene muy baja toxicidad y la dosis puede ser oral e intravenosa
y va a ser de 100 a 400 miligramos de cilitro. La caspofungina es una echinocandida, y lo que va a hacer es que va a bloquear la beta-glucanosintasa. También va a impedir la síntesis de la membrana celular de los hongos, y este es especialmente fungicida para infecciones por cándida, pero también sirve para la aspergillosis. Vía intravenosa va a durar de 11 a 15 horas, y la toxicidad va a producir efectos gastrointestinales menores y también va a producir enrojecimiento. También lo que va a producir este medicamento es que va a aumentar los niveles de la ciclosporina, por lo que se pide que no se combinen. Y por último, la terbinafina, que es una alilamina. La dosis va a ser de 250 miligramos por decilitro y va a inhibir la exposición de escualenos en hongos. Lo que va a pasar es que los niveles aumentados de estos van a ser los hongos, va a reducir el ergosterol, lo que va a impedir la síntesis de la membrana celular fúngica. Sirve para infecciones fúngicas mucocutáneas, administración oral, y va a durar días. La toxicidad va a producir malestar gastrointestinal, dolor de cabeza, hepatotoxicidad. Eso es todo. Ya. El grupo de las equinocandinas, ¿no? Caspofungina, micafungina, nidulafungina. Sí, no. Sí, pues ahora voy a tomar la lista. ¿Ya? Doctora, yo igual tenía que exponer antimicóticos. Serían los tópicos, yo creo usted, ¿no? Sí, y los tópicos. ¿Usted es cadena? No. Sí, cadena. Aquí me faltaba anotar antimicóticos. Mañana podemos continuar cadena. Ya, está bien. ¿Ya? Para no estar acelerándonos. Ahora es 30. Almonacid. Presente, doctora. Alves. Presente, doctora. Arispe. Averanga. Presente, doctora. Averanga, ¿no? Cadena. Estaba cadena. Yares también. De Moraes. Espinel. Flores Cristian. Presente, doctora. Bien. Flores Cati. Presente, doctora. González, presente. Mela. Presente, doc. ¿Ya? Clay. Muruchi. Muruchi, presente, doctora. Muruchi. Carino. Nava estaba. Presente, doc. Ubando. Presente, doctor. Campo. Presente, doctora Ocampo. Ortega. Presente, doctor Ortega. Bien. Párraga. Presente, Párraga, doctora. Debe estar con sueñito de haber estudiado amanecido. Pereira, Nicole. Presente, Pereira, doctora. Rojas, Enzo. Presente, Rojas, doc. Eva. Presente, doctora. Santibáñez, Diego. Doc de Santibáñez no le estaba funcionando el micrófono. Ibáñez, Torrico. Presente, doctora. ¿Dijo Urra, doctora? Sí. Presente. Vargas. Presente, doctora. Doctora, dijo Victoriano.
Yo quería subir. ¿Alguien que no haya alcanzado a responder? Juan Vargas ahorita no se escucha muy bien. Victoriano, doctora. Dos chicas, Guzmán y Victoria. Arispe. Sí, doctora. Ya. Doctora, no sé si Flores escuchó algo. Quispe. No sé si se escuchó. ¿Quién? Flores Quispe, doctora. Flores Quispe. Y Alves. Alves, también está Alves. Gracias. Gracias, doctora. Chao, chicos, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Doc. Chao. Hasta mañana, Doc. Hasta luego. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Chao.